Una vez más, gracias amigos por dejarnos entrar a sus hogares a través de esta programación. Soy Noemí Lux y le damos la bienvenida desde los estudios de Metro TV aquí en Atlanta, Georgia. Nos pueden sintonizar en CXN, Canal 31 de Malacatán, San Marcos, Canal 3 de Servicable en Chicacao, Suchitepeques, Facebook y el canal de YouTube. Hoy se continuará con el tema Otras consecuencias sobre el pecado. Así que no dejemos que el pecado nos gobierne. Dios los bendiga. Si no tenemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, corremos un peligro eterno y de muerte. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Así que, si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a evitar caer en la tentación y en el pecado, porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y ésta nos hará libre. Soy Maribel Vale y una vez más, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y a su corazón a través de esta enseñanza. Hoy vamos a culminar con el pecado que hemos venido hablando en estos últimos días y vamos a estudiar en Isaías 5, del 8 al 24. Hay 6 pecados que Jehová condena. Y esto nos va a ayudar a nosotros, ya para culminar todo lo que hemos venido hablando sobre el pecado, a entender la mente de Dios. ¿Qué Dios quiere que nosotros, que tú y yo hagamos? ¿Cómo podemos mostrarle al mundo su amor? ¿Qué diferencia ellos puedan ver en nosotros? A Isaías le tocó hacer esto con el pueblo de Judá, el cual no quería entender, no quería cambiar su manera de actuar. Entonces a él le tocó hablar con ellos y explicarle acerca de estos 6 pecados. Y esto es lo que vamos a hablar nosotros en estos días. Entonces, número 1, Jehová condena cuando se explotan a otras personas. El abusar de las personas no le agrada al Señor. A veces se hace a través de ser usureros, a través de la extorsión. Hay muchas maneras de abusar a las personas. Entonces debemos ser cuidadosos y pedirle al Señor. El pueblo de Israel lo hacía. Y entonces Isaías decía, ay de aquellos que hagan eso. Entonces cuando ya la Biblia dice ay, es porque hay una condena. Entonces debemos ser muy precavidos en cuanto a eso. Así que mucho cuidado. Debemos estar pendientes de no estar abusando de las personas, sino pedirle a Dios sabiduría para saber actuar. Otra cosa que Isaías condenaba y dijo que era un pecado era la embriaguez. Él les profetizó que iban a morir de sed y de hambre. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar a Dios fuera de nuestros placeres, porque entonces va a venir la condenación para nosotros, va a venir la tristeza. Eso va a traer mucha tristeza a nuestras vidas. Fíjense que a ellos, al pueblo de Israel, le trajo mucha miseria. Otro pecado que condena es el pecar con orgullo y sarcasmo. Hay personas que están arrastrando esos pecados y pueden convivir con ellos, pero los arrastran y arrastran también a otras personas. Pero hay otros que son aplastados junto con ellos. Entonces, antes de terminar acabados y mal con todo esto, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Él le dice, venid a mí todos los que estáis cargados, que yo los haré descansar. Él te quiere hacer descansar. Él quiere que tu vida cambie hoy. En Mateo 11, del 28 al 30, Él lo dice, mi carga es ligera. Otro pecado es el confundir las normas morales. El pueblo de Israel también tendía a confundir las normas morales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si la palabra de Dios no es nuestra arma y nuestra regla, vamos a terminar percibiendo muy mal lo que es la palabra de Dios. Y entonces vamos a terminar pensando, ¿será que emborracharse es malo? ¿Será que tener relaciones extramaritales es mala? Entonces todas estas cosas nos van a llevar a caminos que no son buenos. Lo otro es la presunción. Muchas veces actuamos con un alto concepto de nosotros mismos y eso no le agrada a Dios porque humillamos muchas veces a las personas. ¿A quién tenemos a nuestro alrededor que estamos humillando? Debemos de ser muy cuidadosos. Y otro error es pervertir la justicia. El pueblo de Judá rechazaba la ley de Dios y eso es un error porque ellos estaban buscando
un significado en la vida, un propósito, pero apartando la palabra de Dios. Entonces, te quiero decir que Dios busca al pecador. La Biblia dice que Él soportó, Él cargaba en sus hombros a la oveja cuando la rescató en Lucas 15:5. Y Él rescató a la ovejita y fue y la llevó junto con sus amigos, hizo una fiesta en medio de todo esto. Y también en Juan del 8:34-35 dice que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado, pero el Señor nos hace libres y Él te quiere hacer libre hoy. Lo único que tienes que hacer es decir, yo no sigo en el pecado. Yo rehúso pecar. Y ya estos 6 pecados que te he mostrado te puede dar un camino que tú puedas ir observando tu vida y buscando de Dios para hacer las cosas bien. Soy Maribel Vale y muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y nos vemos en nuestro próximo segmento. Hoy estaremos hablando de las otras consecuencias del pecado y también cómo combatirlo. Isaías capítulo 59, verso 2 dice de esta manera: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Lo primero que vamos a ver en este estudio es que el pecado nos separa de Dios. Y qué triste, porque Dios es nuestro creador. Él nos hizo con propósitos específicos para que los llevemos a cabo en esta vida. Pero sin embargo, desde que entró el pecado en el jardín del Edén, en la vida de Adán y Eva, desde entonces hemos sido separados de Dios por causa del pecado. Por eso es importante conocer las consecuencias y conocer algo al respecto para que nosotros podamos mantener una relación saludable con nuestro Dios. El pecado no solamente causa daño a nuestra vida personal, sino que también causa daño en nuestra vida familiar, pero además de eso nos separa de la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos el favor, la gracia de Dios todos los días. Entonces es importante entender que cada vez que nosotros pecamos y no hacemos algo al respecto, cada vez nos estamos separando más de Dios. Por eso es importante que nosotros le pongamos atención a lo que hacemos, a lo que decimos, y dejar que Dios nos ayude a entender sus propósitos, así nosotros mejorar nuestra calidad de vida, que esa es la voluntad de Dios. Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, ¿cómo se puede obtener una vida en abundancia? Solamente se puede lograr con nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos luchar y combatir el pecado. Otra consecuencia del pecado es que nos lleva a la condenación eterna. Además de causarnos daños en la vida terrenal, también nos puede separar de Dios eternamente. Nosotros somos seres espirituales, nosotros somos seres eternos. No solamente tenemos vida en este mundo, sino que se ha comprobado que hay vida después de la muerte. No solamente a través de la palabra de Dios, sino también a través de la ciencia. Se ha comprobado que hay vida después de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros un día nos vamos a morir. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros hemos vivido una vida con Cristo, con Dios, dándole lugar a su palabra en nosotros, sus reglas, sus instrucciones, obtendremos la vida eterna con Él. Pero si nosotros seguimos ignorando lo que Él nos dice, seguir pecando como siempre, además de causarnos daño material y emocional, también nos podemos condenar por la eternidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, dice, especialmente en el verso 8, dice que para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. La idea de Dios es que cada ser humano, después de vivir los años que tenga que vivir en este mundo, podamos vivir eternamente con Él. Él nos ama tanto y de hecho nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, para que no solamente lo representemos aquí con una buena calidad de vida, sino que también podamos reinar, podamos vivir con Él por toda una eternidad. Pero sin embargo el pecado nos puede robar esa bendición. Por eso es importante, me dirijo a la comunidad cristiana. Solo porque estamos en Cristo no significa que nosotros ya estamos hechos al 100%, sino que tenemos que también luchar y combatir el pecado para que no nos separe de Dios. Aún estando en su gracia, nosotros podemos, o más bien dicho, si nos descuidamos, podemos desviarnos de su gracia. Y una de las consecuencias de nuestras acciones pecaminosas precisamente es la condenación eterna. El pecado nos quita la paz. Literalmente quita la paz del alma. Por ejemplo, cuando se comete adulterio, no solamente se muere el matrimonio, sino que también vivimos sin paz, sin tranquilidad. El pecado nos roba la tranquilidad, porque ya no es la misma armonía. Ahora vienen los problemas, vienen las separaciones y en muchos casos viene el divorcio. Entonces nos damos cuenta que el pecado nos quita la paz. Y lo más que necesitamos nosotros en este mundo es vivir con la paz de Dios. Dios ha ofrecido y ofrece todos los días paz para nuestra alma. No importa la circunstancia, no importa la pobreza, la escasez o la riqueza o la abundancia, cualquiera que sea el estilo de vida que nosotros estemos viviendo, todavía necesitamos la paz de Dios. Y qué bueno tener la paz de Dios, porque eso es lo que nos hace a nosotros vivir tranquilos. Podemos descansar, podemos dormir en paz y despertar y continuar otra vez. ¿Por qué? Porque la paz es la que refresca nuestra alma. Pero sin embargo, escuche lo que dice Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dice Jehová. No hay paz para los que no buscan mejorar su calidad o su estilo de vida. Es importante que nosotros le pongamos atención a nuestros actos, a nuestro carácter, a lo que hacemos, como hablábamos en nuestros programas anteriores. Pecados de comisión, pecados de omisión. Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que caminar, y si no lo hacemos, es pecado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos lo que es correcto? Si sabemos que tenemos que educarnos, si sabemos que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que alimentarnos bien, como resultado obtendremos la paz en nuestro corazón. Como resultado obtendremos salud. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Por eso es importante este tema, porque de aquí realmente depende la calidad de vida que nosotros podamos vivir. Muy bien. El pecado trae sufrimiento. Es triste a veces ver lo que sucede en nuestras carreteras, cuando las personas no respetan las señales de tránsito y dicen, bueno, no hay ningún policía, nadie me está viendo. Pero sin embargo, eso es pecado, porque al faltarle a la ley o saber hacer lo malo, sabe que debe tomar precauciones y no lo toma, maneja como se le antoja. Entonces, a eso se le llama pecado. ¿Y qué sucede? Y en muchas ocasiones lleva a accidentes fatales. ¿Cuánta gente no muere todos los días en las carreteras? Accidentes de auto, todo por no tomar las precauciones necesarias. Entonces el pecado trae sufrimiento a nuestra vida. Quedan los padres, si el que muere es un hijo, quedan los padres adoloridos, ya quedan sin paz. Hay sufrimiento, hay dolor, hay llanto, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos
vivir con paz. Y para obtener la paz de Dios hay que comenzar a combatir el pecado. Hay que dejar el pecado. Hay que hacer lo posible para que nosotros podamos vencer y poder vivir una vida que no solamente va a agradar el corazón de Dios, sino que también va a agradar a todas las personas que nos rodean. Cuando nosotros dejamos de mentir, dejamos de engañar, la gente nos quiere, nos aprecia y ganamos mucho cuando nosotros combatimos el pecado. Muy bien, ¿qué hay que hacer entonces? Después de haber hablado de pecados de comisión, pecados de omisión, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos recomienda las Escrituras que debemos hacer? Romanos capítulo 6, verso 1 dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir con un estilo de vida que no ayuda a nadie a nuestro alrededor y que tampoco glorifique a Dios para que la gracia de Él abunde en nosotros? Aquí la Biblia dice no, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número 1, hay que dejar de pecar. Quizás nosotros nunca podremos estar sin pecado al 100%, pero sí podemos mejorar. Podemos pecar menos, podemos mentir menos, podemos ser más responsables cada día, podemos ser más amables cada día, podemos darle lugar, pensar en Dios todos los días, en la mañana, en la tarde, tener en mente que hay un Creador, hay un Dios, hay alguien que está interesado por nuestro bienestar y nosotros en respuesta al amor de Él debemos meditar en Él, tenerlo en cuenta en nosotros y eso nos va a ayudar a nosotros a dejar de pecar. Si uno sabe que está siendo vigilado, uno se refrena. Pero cuando uno sabe y dice nadie me está viendo, entonces peca. Entonces tomemos esto en cuenta. Dios es como un radar que está 24/7 viendo, velando por nuestro bienestar para que nosotros mejoremos. Entonces eso nos debe llevar a nosotros a pecar menos. El pecado hay que vencerlo. No hay una fórmula mágica para dejar el pecado. El pecado es tan agradable, el pecado es tan delicioso que es difícil de vencerlo, pero es posible. Romanos capítulo 6, verso 10 dice: cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Por eso es importante considerar venir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante considerar que nuestro Señor Jesucristo sea el Dios de nuestra vida, que sea nuestro Señor, poder rendir nuestra vida a Él, porque eso es lo que dice. Cuando Jesús murió, dice, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Entonces nosotros podemos, una de las maneras de vencer el pecado es a través de la fuerza de Dios. Es a través de la guianza y el fortalecimiento que Jesucristo nos ofrece a nosotros. Si Él venció, nosotros podemos vencer. Y Él pudo vivir una vida limpia, agradable, una vida que no solamente benefició el nombre de Dios, sino que también mucha gente se beneficiaron. Nosotros mismos nos beneficiamos de la consagración y el esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo por alejarse del pecado. Verso 11 dice, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. En otras palabras, podemos vencer el pecado, podemos decirle no a las cosas malas, podemos decirle no a la violencia, podemos decirle no a los malos pensamientos, podemos decirle no al engaño, a todo lo que trae, lo que perjudica no solamente nuestra vida personal, sino también la vida de todos aquellos que nos rodean. Muy bien, el pecado hay que confrontarlo. El pecado no se va a ir solo así por así,
si uno no lo confronta, si uno no lo vence en el Señor, no se va a alejar solo así por así. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14 dice, así que no dejen que el pecado los gobierne. En otras palabras, en Cristo nosotros podemos tener autoridad sobre el pecado. Podemos vencernos, podemos nosotros detenernos, podemos tener dominio propio. Cuando estemos frente al pecado, podemos decir, pecado, yo puedo contra ti. Adulterio, yo te puedo vencer. Fornicación, yo te puedo vencer. Mentira, yo te puedo vencer. Voy a decir la verdad. Voy a hacer lo correcto. A la irresponsabilidad podemos decirle, yo te puedo vencer. Yo puedo ser más responsable. Puedo ser un mejor padre. Puedo ser una mejor madre. Voy a cumplir con mis obligaciones. Voy a estar a tiempo a mis obligaciones. Se puede vencer, pero hay que obtener el gobierno en Cristo Jesús. Así que no dejen que el pecado los gobierne ni los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. En otras palabras, el pecado puede ser tan insistente que puede tentarnos hoy, mañana, pasado y todos los días y el tiempo que sea necesario con tal de que nosotros lo practiquemos. Pero es importante entender que en Cristo Jesús nosotros obtenemos autoridad para gobernar sobre el pecado. Podemos vencerlo. Muy bien. Número 4. Debemos de consagrarnos a Dios. ¿Qué es consagrarnos a Dios? Consagrarnos a Dios es separarnos para Él. Consagrarnos a Dios es pensar en Él todos los días. Darle lugar a su presencia, darle lugar a su palabra. Ya sabemos que hay un Dios, ya sabemos que tenemos un Dios, tenemos un Señor que espera que nosotros obedezcamos a lo que Él nos dice y no nos da su palabra precisamente para complacer su propio ego, sino que Él sabe que el pecado nos causa daño. Él sabe que el pecado arruina nuestra vida. Un vicio, por ejemplo. Es triste ver a la gente que toma y se emborracha, duermen en las calles. Es triste, ese no es el destino de ninguna persona. Nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. No fuimos hechos para quedarnos tirados en la basura, para quedarnos tirados en la calle. No fuimos hechos para arrastrarnos como animales. Fuimos hechos para glorificar, para honrar a Dios, ser ejemplo a los demás, ser ejemplo a nuestros hijos, ser buenas personas. Para eso nosotros fuimos hechos. Entonces, para lograr todo esto, hay que combatir el pecado. Hay que buscar a Dios, hay que pensar en Dios. Hay que hablar con Dios. ¿Qué tal si hablamos con Dios todos los días, todas las mañanas? Y sencillamente decirle, pues Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tú estás ahí velando por mi interés y por el interés de los míos. Gracias te damos porque realmente tú eres quien nos permite vivir en este mundo. Entonces eso nos ayuda a nosotros a consagrarnos a Él, a separarnos para nuestro Señor. Número 5, hay que vivir en comunión. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es muy importante. A veces nosotros tenemos conflictos con las iglesias, con las congregaciones. Hay personas que no quieren ir a una iglesia, a una congregación, y dicen, bueno, realmente no siento hacerlo, no quiero hacerlo. Pero sin embargo, note lo que dice esta escritura, que si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión está hablando de congregación. Y al congregarnos nosotros, estamos juntándonos con gente que profesa la misma fe. Estamos juntándonos cada vez que la comunidad cristiana se reúne para celebrar sus cultos, sus servicios.
se está armonizando, compartiendo con gente que quiere conocer más de Dios. Se está compartiendo con gente que quiere buscar más de Dios. Entonces, en esa armonía, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren nada más la importancia de nosotros congregarnos. Es algo que es difícil de entender porque todo esto sucede en el ambiente espiritual, pero si Dios lo dice, es posible. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos limpiemos los pecados, que nosotros podamos vivir lo más limpio posible para agradar al Señor. Número 6, hay que confesar los pecados. Nosotros no podemos decir, yo no peco, yo no tengo pecado, yo tengo mucho cuidado y no fallo. Eso no es cierto. La Biblia dice que todos pecamos y si alguien dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. O sea que todos pecamos. ¿Qué hay que hacer? Además de combatirlo, además de confrontarlo, hay que confesarlo. Y cuando hablamos de confesión, nosotros debemos confesarnos solamente con Dios, porque cuando pecamos, estamos quebrantando la ley de Dios, estamos pecando contra Dios. Aun cuando se afecte los que están a nuestro alrededor, todavía el pecado va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si estamos pecando contra Dios, ¿a quién deberíamos pedirle perdón? Pues a Dios. Acerquémonos a Él con confianza. Tengamos confianza con Él. Él no se sorprende cuando nosotros pecamos. Él no se sorprende cuando nosotros fallamos, cuando dejamos de hacer lo bueno o cuando hacemos lo malo. Él no se sorprende, al contrario, Él le da gusto que nosotros reconozcamos que fallamos, que le fallamos y venimos a Él a pedirle perdón. Y es importante que cada día, por lo menos en la tarde, en las noches, ya cuando se termina el día, acercarnos a Él y decirle, Señor, la verdad, cuánto te fallé, yo no lo sé. Pero perdóname, ayúdame a mejorar mi estilo de vida. Yo quiero ser una mejor persona, quiero ser una persona grata a los demás, quiero ser alguien que pueda aportar en mi comunidad, en mi pueblo, en mi país. Y estoy seguro que Dios nos va a ayudar. Pero eso es importante. ¿Con quién nosotros debemos confesarnos? Con Dios, porque con Él, contra Él es que nosotros pecamos. No hay intercesores, no podemos acudir a nadie para que nos perdone o para que interceda por nosotros. Lamentablemente no funciona así. Aquí literalmente dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Y por último, si tenemos una Biblia, también la Biblia, por contener la palabra de Dios es como el agua que limpia. La palabra de Dios también nos limpia a nosotros de pecados. Efesios capítulo 5, verso 25, y especialmente el verso 26 dice, para hacerla santa, hablando de la iglesia, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Todos los días, si nosotros tomamos la palabra de Dios, la Santa Biblia, leemos un versículo, un capítulo, nos estamos limpiando. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente ilumina nuestra mente para mejorar nuestro estilo de vida, sino que también literalmente nos limpia de nuestros pecados. El pecado hay que confrontarlo, el pecado hay que vencerlo y sabemos que tenemos autoridad sobre él. Ahora, consagrarnos, separarnos, dejar de pecar es nuestra responsabilidad y si tenemos una Biblia, la estudiamos, la leemos, si no tiene una, consígase una, porque contiene las instrucciones de Dios para nuestro diario vivir, cómo mejorar nuestro estilo de vida. Y si lo hacemos, tendremos una vida más saludable.